Doris Aguirre de la República publica hoy en portada, y es la nota que abre la edición impresa, las razones por las cuales el señor magistrado Gino Ríos Patio fue condenado por violencia familiar. Y es importante conocer por qué. Violencia familiar siempre es una causal en divorcio o en los mismos procesos de violencia familiar psicológica. Es una causal difícil de probar porque no deja huella, a diferencia de un golpe, ¿no? Cierto, del maltrato físico, sexual, a base de evidencia, ¿no es cierto?, evaluaciones psiquiátricas. Pero en este caso, y lo cuenta Doris Aguirre en la nota, es el propio Gino Ríos Patio el que le manda cartas notariales a su ex esposa, Obdubia Gil de Meister, y lo tenemos que contar todo, porque todo esto es parte de un proceso más grande, y lo podemos contar, ya es de interés público, determina con toda claridad su crueldad. Le dice, entre otras cosas, infantil, padre, mitómana, fría, hipócrita, cruel. Tus evaluaciones psiquiátricas son simuladas, reales o simuladas. Iniciaste la expoliación del fruto de mi trabajo. Y hacía. Entonces, claro, con estas cartas notariales que él mismo le mandaba para amedrentar y amenazarla, con eso ella probó claramente que este era un caso de violencia psicológica dentro del matrimonio y finalmente le conceden el divorcio. Pero, y eso es lo interesante, paralelamente lo denuncia por violencia familiar. Y sobre eso vamos a regresar en un momento. Pero que tengan claro ustedes lo siguiente, hay evidencia en el expediente al que ha tenido acceso Doris Aguirre de maltrato psicológico documentado en las mismas cartas notariales que este hombre le mandaba a su exmujer amenazándola e insultándola. ¿Quién te dice mitómana, cruel, tus evaluaciones psicológicas, infantil, depende de tu padre, te estás robando el fruto de mi trabajo? Él quería divorciarse por causal, acusándolo de abandono de hogar. Y ella dice, yo no he abandonado el hogar, yo he tenido que huir con mis dos hijos ante la violencia de este hombre. Y así lo había dejado sentado en la comisaría. Más bien, estas pruebas demuestran la violencia de este hombre. ¿Y qué hace el Poder Judicial? Le da la razón a la señora. Dice, divórcese por maltrato psicológico. Reitero, ella paralelamente interpone, ¿no es cierto?, una medida de la cual vamos a hablar después, y es de la que habla la ley, ¿ok? La ley de ¿cuál ley? La de la Junta Nacional de Justicia. Pero vamos con calma. La Defensoría del Pueblo, ustedes recordarán, tiene la Secretaría Técnica de la Comisión de Selección que elige a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, que han sido elegidos apenas a fines del año pasado, ¿ok? Entonces, la Fiscalía día feriado, el día anterior, el martes, después de que nos hemos despedido, interviene la Defensoría del Pueblo para buscar todo el expediente de la designación de Gino Ríos, porque ahora se investiga como irregular. ¿Okay? La Fiscalía, ¿para qué? Para que le den todo el expediente de la designación de Gino Ríos, porque sobre estos temas no se ahondó, no se preguntó. Y ojo, acá viene lo bueno, no estamos hablando solo de un tema de divorcio, no es, parecía al principio, yo misma me confundí, un tema civil, es bastante más complicado que eso, ¿ok? Entonces la Fiscalía ya fue a la Defensoría a pedir todo el expediente por el cual fue nombrado Gino Ríos, entre los primeros puestos, ¿eh? O primer puesto. Siguiente, por favor, ¿cuál ha sido la reacción del Defensor del Pueblo? Lavarse las manos, decir que todo ha sido regular, que todo ha sido bien hecho, que aquí no hay ningún problema, y que no se le preguntó de coro, dijo, temas familiares. La violencia familiar ejercida contra la cónyuge constituye un impedimento para ser elegido miembro de la Junta Nacional de Justicia. Y finalmente ironizó, ¿no?,
El defensor del pueblo dijo que había sido una gran visita, que les había ido el expediente del nombramiento de Gino Ríos para ver si se había considerado o no se había considerado, ¿no es cierto?, estos aspectos, ¿no? Siguiente, por favor, si me ayudan con la siguiente noticia, ¿sí? Desde el switcher. Muy bien. Fue una grata visita. Gracioso el defensor del pueblo, ¿no? No, no fue una grata visita. Fue una visita realizada en el marco de una investigación que está haciendo la Fiscalía, la comisión especial cuya secretaría técnica tiene la Defensoría del Pueblo. Hay que decir algo sobre este procedimiento de selección. El año pasado hemos tenido varias entrevistas, hemos hablado bastantes veces del tema y hemos advertido que el procedimiento de selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia adolecía de una serie de vicios que han sido destacados por varios expertos nacionales e internacionales del mundo del derecho, diciendo una y otra vez, no se están haciendo las cosas con transparencia. Acá tenía que haber publicidad de una serie de actos que no se tuvo, reglamentaciones que no se cumplieron. ¿Y cuál es el resultado hoy? Hoy, 6 meses después, ya tenemos 2 de los 7 a los que no se les descubrió esos antecedentes durante el proceso, lo cual prueba que el proceso tuvo tremendas falencias. 2 de 7 te salen mal. ¿Qué proceso es este, señor defensor? Y no se dieron cuenta de lo evidente que era tener que darse cuenta de que el señor tenía un problema con relación a la ley de violencia familiar. Ahora, la Junta Nacional, por instantes la transmisión, pero acá estoy, la vicepresidenta María Teresa Cabrera ha solicitado ella al Poder Judicial el expediente al que ha tenido acceso Doris Aguirre y todo lo que haya sobre violencia familiar. ¿Ok? La misma Junta está pidiendo los antecedentes al Poder Judicial. Esto me parece que indica que se va a seguir el mismo camino que se siguió con el anterior miembro que fue destituido por la propia Junta. La propia Junta lo destituyó. Bueno, los 6 que están ahora presentes tienen que tomar una decisión sobre Gino Ríos. Entonces están pidiendo todos los antecedentes. ¿Cuál es la confusión acá? ¿Ok? Vamos a tratar de explicar lo mejor posible. Pongamos el artículo 11, ¿ok?, de la ley que establece cuáles son los impedimentos de la Junta Nacional de Justicia. Voy a leer, ¿ya? Pero lo que nos interesa es el inciso elegido miembro de la Junta Nacional de Justicia. Están impedidos de ser elegidos miembros de la Junta Nacional de Justicia las siguientes personas. La lista es bien larga, pero la E dice: los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada por violencia contra las mujeres, niñas, niños o adolescentes, o que se hayan impuesto medidas de protección en aplicación de la ley. Tomen nota, esto es lo que importa, la ley 33064, ¿ok? Perdón, la ley 30364, ¿ok? Ley para preservar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Ok, vamos por partes y cucharadas. Y de acá viene la confusión. La ley 30364 es una ley del 2015, ¿ok? Cuando ya estos hechos habían sucedido. Los hechos que estamos reportando son del 2011 y anteriores. En esa época estaba vigente la ley 26260. La ley 26260 es la que se le aplica a Gino Ríos. Esa ley es sustituida por una mejor sobre la misma temática, que es la ley 30364, pero es lo mismo. Por eso la norma dice:
los condenados o la ley 30364, es decir, los antes de la ley 30364 y los después de la ley 30364. Esa ley establece dos tipos de abordaje para la violencia familiar. Uno, en un juzgado de familia, se te condena a una serie de medidas, por ejemplo, pasar un tratamiento psiquiátrico, alejarte de la víctima, etc. Y el otro abordaje es que ese mismo fiscal de familia deriva el expediente a una fiscalía penal, porque hay delitos, ¿ok? En el caso del señor Gino Ríos Patio, no era necesario derivar el expediente a una fiscalía penal para que se configure el impedimento que está en la ley. Porque lo que quiere la ley es que una serie de personas no ocupen la más alta magistratura por su conducta. Si ustedes leen todo el artículo 11, por ejemplo, quien no reconoce un hijo, eso no es penal. Quien no reconoce un hijo y lo tienen que demandar judicialmente, no puede ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. El que tiene deudas en una central de riesgo y no lo paga, eso no es penal. Tampoco puede ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. ¿Ok? El que tiene deudas alimentarias tampoco puede ser parte de la Junta Nacional de Justicia. Y el que ha ejercido violencia contra la mujer, en este caso violencia psicológica, no solamente acreditada en el procedimiento de divorcio, está plenamente acreditada, como dije al principio, con prueba que produce el propio Gino Ríos, porque él le manda las cartas a su mujer, sino que en un procedimiento de un juzgado de familia, bajo la ley 26260, bajo ese procedimiento, se declara que el señor Gino Ríos Patio ha cometido el abuso contra su ex esposa de violencia psicológica y se le ordena tratamiento psiquiátrico. ¿Ok? Los abogados ad honorem de Gino Ríos Patio, porque no ha dicho una palabra, han salido a decir que esto es civil, que esto no es penal y que la norma exige una condena penal. Y eso no es verdad. Si uno lee toda la norma, el artículo 11 no exige condena penal. Al condenado tampoco lo deja participar, por supuesto. Ese es el inciso D. Pero el E es específico contra personas que han cometido violencia familiar. La pregunta es, en los dos procesos, tanto en el proceso de divorcio como en el proceso bajo la ley 26260, ¿ha cometido violencia familiar el señor Gino Ríos? Sí, eso lo dice una sentencia, no lo digo yo. Y estando sentenciado, él no comunica esto. Él habla en la entrevista brevemente, muy por encima, de un divorcio, pero no comunica que tiene otra resolución condenatoria donde se le sentencia a pasar por un tratamiento psiquiátrico. La pregunta es, ¿esta persona puede ser el presidente de la Junta Nacional de Justicia? La respuesta es no. Es así de sencillo. Y eso es lo que tiene que evaluar ahora la Junta Nacional de Justicia para seguir el mismo procedimiento que el mismo Gino Ríos Patio aplicó contra otro de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. O esperar que el Congreso lo vaque, cosa que dudo, porque el Congreso creo que tiene su gente, o esperar también otro caso que va a ser complicado, que es la resolución de investigación por nombramiento indebido que va a haber contra los miembros del Comité de Selección. Y eso lo está llevando a cabo la fiscal de la Nación. Porque acá hay nombramiento indebido de todas maneras. No sabían, se les ocultó, como en el caso anterior, en una sentencia por prevaricato. Nunca la comunicó, apareció después, muy bien. Pero en este momento, los miembros del Comité de Selección no pueden alegar ignorancia, porque en este momento ya sabemos todo lo que pasó. Lo mejor que pueden decir es no sabíamos. Lo mejor que podrían decir es no teníamos conocimiento. Porque en este momento ya saben. Y ya lo sabe la Junta. Y la Junta lo tiene que destituir y llamar al que sigue, porque hay 7 miembros y 7 suplentes. Los suplentes son para estos problemas. Pero finalmente, reflexión final, qué pésimo proceso han llevado a cabo el Comité de Selección. Reitero, de 7 ya hay 2
que tenían sentencias previas y no fueron detectadas. ¿Qué clase de proceso es ese? Increíble.